Buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la bienvenida de parte de Grupo Financiero Acobo, de parte de mi persona. El día de hoy tenemos un webinar en donde vamos a estar hablando un poco acerca de los mercados internacionales. Dentro de la agenda para el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que ha sido el legado del COVID, que ha tenido cambios profundos, no solo en los mercados, sino en el comportamiento de las personas, lo que ha sido la evolución en el proceso de vacunación y recuperación económica mundial, que van muy ligados. Asimismo, vamos a ver un poco acerca de cuál ha sido el comportamiento de los mercados en este periodo de pandemia. Vamos a explorar diferentes posibilidades para posicionar sus inversiones en el mercado internacional y además vamos a ver algunas conclusiones que pueden ser de su utilidad como inversionista. Entonces vamos a iniciar con el tema del legado del COVID. ¿Qué nos ha dejado el COVID? Definitivamente el COVID ha sido un fenómeno mundial que no sucedía desde hace más de 100 años y que definitivamente cambia mucho el comportamiento no solamente de la sociedad, de las personas en cuanto a lo que valoran, sino también de los mercados. Entonces, entre los principales cambios importantes y permanentes que hemos visto que ha generado esta pandemia en las personas y los negocios, hemos encontrado varios que consideramos que son como los más importantes a señalar. El primero es acerca de la salud. Definitivamente la pandemia ha generado una mayor valorización de toda la humanidad hacia la salud. De repente nos sentimos vulnerables y hemos valorado un montón alimentarnos mejor, hacer más actividad física, cuidarnos sobre todo para evitar enfermarnos del COVID o de esta pandemia y sufrir de sus efectos. Entonces la salud ha tomado un rol mucho más importante de lo que tenía antes del periodo de pandemia. La tecnología también sufrió cambios muy importantes. Se dio una aceleración de la digitalización y esto lo podemos ver en tres áreas. Por ejemplo, en el teletrabajo, donde muchas empresas se vieron obligados a acelerar los procesos de trabajo remoto o teletrabajo para poder seguir funcionando adecuadamente a pesar de los riesgos de transmisión de la enfermedad que se podían generar en los lugares comunes de trabajo. Después también hemos visto un auge en lo que son las ventas en línea. Las personas se han adaptado para evitar también el contacto físico y han aprendido a comprar mucho más en línea, por lo cual esto también ha tenido efectos muy importantes. Y también lo que ahora se llaman los nómadas digitales. Ahora, cuando las personas pueden trabajar de largo, muchas personas están eligiendo salir de las grandes ciudades, por ejemplo, o ir a vivir a donde querían vivir, siempre y cuando tengan las posibilidades de trabajar remotamente. Y eso es algo que también se ha acelerado con el proceso eh, con todo lo que es el COVID, ¿verdad? Después, la actividad de trading en las redes sociales fue un fenómeno que surgió a inicios del COVID en el que millones de pequeños inversionistas, lo que se les dice retail investors o inversores minoristas, empezaron a invertir en los mercados. Esto es también consecuencia de la gran liquidez que hay en el mundo y además han estado invirtiendo en recomendaciones o empresas recomendadas en redes sociales, las cuales han llegado a ser muy popularizadas e incluso adoptaron el nombre de meme stocks. Después también hemos visto que hay mercados cautivos donde hay una demanda acumulada por consumo, entretenimiento, recreacional, crucero, muchas de las actividades que nos encantaba, pero que ahora no podemos hacer. Estos mercados cautivos lo que sugieren es que las personas van a salir con mucha más energía para consumir esto después de haberse privado de este tipo de actividades durante más de año y medio que tenemos de pandemia. Finalmente, otro elemento ya más relacionado a los mercados es los niveles récord de endeudamiento y normalización de las emisiones de dinero de deuda que han habido en los mercados, en donde en virtud de la grandísima liquidez que han emitido los bancos centrales del mundo,
las empresas han accedido y han incrementado sus niveles de endeudamiento para proteger su flujo caja, así como las empresas, los gobiernos y las personas. Para ilustrar un poquito algunos de estos cambios, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que está sucediendo en algunos canales y métodos de gasto que han cambiado y se mantendrán incluso después de la pandemia. Por ejemplo, en lo que es la economía del hogar, y de acuerdo al gráfico que podemos ver aquí, más del 50% de las personas planean alimentarse mucho más en casa. O además está la actividad de streaming, ya sea por televisión o por los servicios móviles. Esto se refiere a producción visual propia, ¿verdad? El auge también del streaming en la televisión ha hecho que muchas personas, ahora que están en sus casas o tienen que mantenerse en confinamiento, han utilizado mucho más herramientas de streaming para ver programas favoritos como Netflix, Disney, etcétera. También entre las actividades que las personas dicen que harán mucho más, se encuentra, digamos, lo que son las visitas a los doctores o a los dentistas, o incluso hay muchas personas que dicen que después de la pandemia irán hacia las tiendas. Y esto es un poquito lo que les comentaba de una demanda reprimida que va a salir con bastante fuerza una vez que finalicemos este periodo de pandemia hacia un mundo post pandemia. También vamos a hablar, podemos ver en esta filmina un poquito de lo que es la digitalización y la aceleración que ha tenido, viendo la interacción que tienen las empresas con sus clientes. Entonces, si uno ve como cuál es el porcentaje promedio de interacciones digitales que tenían las empresas con sus clientes, por dar el ejemplo a nivel global, el 36% de las empresas de las interacciones de los clientes con las empresas era de forma digital. Sin embargo, esa cifra se catapultó a 58% para julio de 2020. Es decir, el proceso de adaptación hacia herramientas digitales y comunicaciones digitales en donde se comunican las empresas con los clientes se aceleró 3 años. Lo mismo sucedió en Asia Pacífico, que se estima que se aceleró 4 años, en Europa 3 años y en América del Norte a 3 años, donde incluso ya el 65% de las interacciones fueron digitales. Después también se ha dado una gran caída en lo que son los compradores que van a pie a las tiendas en centros comerciales. Estas cifras son comparativos de enero 2021 con enero 2020, es decir, en un periodo en pandemia y el otro periodo pre-pandemia. Lo que se puede constatar es que hubo países con cierres más estrictos, con medidas de confinamiento más duras, como principalmente en Europa, como en Alemania, donde el tráfico de las personas en tiendas disminuyó un 97%, prácticamente se eliminó totalmente. En Reino Unido 78%, en Italia cayó 67%, y en Estados Unidos, que quizá fue uno de los países que tuvo medidas un poquito más ligeras, y además que debido a su avance de vacunación empezó primero que otras geografías en el mundo a permitir mayores libertades de movilización, solamente retrocedió un 20% en el tráfico hacia tiendas. Además, en cuanto a lo que es el trabajo o el teletrabajo, lo que podemos ver es que muchas industrias empezaron a implementar en mayor medida el trabajo desde la casa, principalmente lo que son servicios de educación, que fueron prácticamente obligados a encontrar una solución para evitar el contacto, pero también hay servicios profesionales, técnicos, científicos, administración, lo que es el sector financiero, el sector de seguros, sector de la información, fueron los que principalmente permitieron que las personas que trabajan en esas industrias empezaran a trabajar en mayor medida desde las casas. Hay otros sectores que por su naturaleza les fue imposible implementar este tipo de medidas, como lo que son, digamos, la construcción, la agricultura, el transporte, donde no se veía ese mecanismo para facilitar el trabajo desde la casa. Y este trabajo desde la casa se mantendrá, bueno, según
según una encuesta que tenemos de la Universidad de Stanford, lo que podemos ver es que prácticamente hay una gran cantidad de personas que espera que después del COVID más o menos puedan mantener incluso varios días pagos desde la casa o bien nunca tengan que volver a trabajar en la oficina. Y estos porcentajes representan números importantes como 20%. Incluso hay un sector que cree que nunca va a volver y va a poder trabajar remotamente, ya que se ha implementado y se ha probado la eficacia de estos mecanismos, lo cual probablemente hacia futuro va a cambiar la forma de los trabajos de hacer, de realizarse, ¿verdad? De esta forma remota desde la casa. Otro aspecto que cambió muy importantemente, ya adentrándonos más en la parte financiera, fue lo que es la gran emisión monetaria que hicieron los bancos centrales e inundaron de liquidez el mundo. Después de la gran crisis de 2008, la gran crisis financiera, la receta que utilizaron los bancos centrales para salir de la crisis fue la de inyectar mucha liquidez en el sistema, porque entre más liquidez hubiera disponible para las empresas, para las personas, más las empresas sentían confianza en mantener su flujo de caja, en poder mantener sus planillas, en acceder a créditos de ser necesario e incluso las personas a seguir consumiendo, haciendo que el motor de la tecnología, perdón, el motor de la economía siguiera creciendo. Pero esas cifras, esas inyecciones de dinero son gigantescas. Desde la última crisis, desde junio de 2009, ahora hay 141% más de dinero en el mundo. E incluso solamente desde que inició la pandemia, la cantidad de dinero en circulación aumentó en 23%, alcanzando prácticamente los 100 trillones de dólares, lo cual es un incremento gigantesco que hasta el momento ha resultado bastante útil en hacer que las economías empiecen a salir de una crisis. La cifra es tan importante que incluso un dato curioso es que uno de cada $5 en circulación en este momento fue impreso solamente en 2020. Y mucho de este dinero, como podemos ver, el cuadro de la derecha, se ha ido hacia lo que se conoce fondos de mercado de dinero o fondos de liquidez, donde las empresas, los bancos o las personas han mantenido su dinero prácticamente líquido, trabajándose a tasas bajas, eso sí, pero disponible ya sea para emprender, para gastar o para invertir. Ahora, vamos a ver un poco sobre lo que ha sido la evolución del proceso de vacunación y la recuperación mundial. La vacunación es definitivamente el principal conductor de los mercados durante este año. A mayor tasa de vacunación, mayor capacidad tienen las economías de reabrirse y poder volver hacia una normalización. Si vemos lo que son los casos, y aquí podemos apreciar en este mapa, vemos que en los últimos 15 días hay una variación positiva, o sea, hay un incremento de casos. Eso se ve en las que son los colores más rojos, más profundos, implican un incremento mayor, mientras que los más oscuros o los más fríos implican más bien una disminución. Como ustedes pueden ver en términos generales, es con la nueva cepa delta, que es altamente contagioso, la cantidad de casos se ha incrementado bastante fuertemente en los últimos 15 días, principalmente en lo que es Estados Unidos, Europa, el norte de África y Australia. Sin embargo, cuando uno observa lo que ha sido el cambio en el nivel de hospitalizaciones y de muertes, hay una variación diferente, porque a pesar de que se ha incrementado bastante lo que son los contagios, lo que son el número de muertes no ha variado tan drásticamente comparado a lo que eran los casos. Como ustedes pueden ver, más bien las muertes se han incrementado en un rango más o menos entre o incluso han caído un poco, de entre menos 25% a más 25%, es quizás lo que más se ve, siendo incluso Europa una de las zonas a donde ha habido un mayor decrecimiento
en la cantidad de muertes debido a la pandemia. Esto es bastante importante porque lo que entonces estamos viendo es una enfermedad más contagiosa, pero ante un avance muy importante en la vacunación, en estos momentos es menos mortal. Y esto, como lo explicaba, se debe al gran avance que hay en vacunación. Aquí, como podemos ver, es el porcentaje de personas que ya recibieron al menos una dosis. Entre más oscuro azul, más frío, significa que hay un porcentaje mayor de personas que, aunque sea, tienen una dosis. Y si ustedes ven el continente americano, prácticamente se ve bastante azul. Ha habido un avance bastante positivo, fuerte, entre los 30%, incluso 70% de algunas poblaciones como Chile y Canadá, que ya poseen un alto grado de mayor del 70% de vacunación por lo menos una vez, al igual que en Europa. Esto es muy importante porque esto lo que permite es acercarnos hacia una normalización. Esta normalización, este proceso, como les decía hace unos minutos, la vacunación lo que está permitiendo es que las economías puedan reabrir y puedan reanudar su actividad económica. Cuando nosotros vemos cuál fue el impacto de la pandemia, visto en términos de la producción, el PIB real, digamos en este caso de Estados Unidos, vemos que hubo un golpe bastante fuerte en lo que fue el primer trimestre y sobre todo el segundo trimestre de 2020, en donde fueron 2 trimestres consecutivos negativos y generaron una recesión que para registro histórico fue la recesión más corta de la historia. ¿Por qué? Porque ya para el tercer trimestre Estados Unidos ya había abierto mucho de su actividad económica de nuevo y hubo un fuerte rebote, con lo cual empezó una etapa de recuperación. Ahora ya han pasado más de 3 trimestres, perdón, con datos positivos, lo cual técnicamente ya consolida una etapa de recuperación económica y un fin de recesión. Igualmente, como medida para ver la evolución de la pandemia, podemos ver aquí cómo se ha comportado lo que es la actividad manufacturera, que fue una de las más afectadas durante los periodos más críticos de la pandemia. Hay un indicador que se llama el PMI, que lo que mide es si la actividad se está expandiendo o contrayendo. Cuando el número es mayor a 50, significa que hay una expansión. Cuando el número es menor a 50, significa que más bien hay una contracción de la actividad. Como ustedes pueden ver, ahorita los números prácticamente todos están por encima del 50, siendo Estados Unidos y la zona euro los que están experimentando un rebote más fuerte con expansiones superiores a los 60 puntos. Mientras que lo que son Asia y los mercados emergentes, si bien también están mostrando una expansión, esta es un poquito más tímida y se acerca a los niveles como de 52, 55 por ahí. En Estados Unidos también, y me centro en Estados Unidos porque es la principal geografía de inversiones internacionales que hacemos generalmente los inversionistas. También podemos ver cómo el mercado laboral ha recuperado un montón de la pérdida que tuvo en trabajos. Cuando empezó la pandemia, generalmente se perdieron más de 20 millones de trabajos a eso del mes de abril. Sin embargo, a partir de eso, principalmente en los 2 meses siguientes, se recuperaron casi 5 millones y hoy en día lo que queda es un saldo mucho menor, en donde solamente se han perdido 6.8 millones de trabajos desde febrero de 2020, cuando inició la pandemia. Es decir, se podría decir que ya Estados Unidos prácticamente recuperó un 75% de los trabajos perdidos inicialmente por la pandemia, al punto de que su tasa de desempleo al cierre de junio ya alcanzó un 5.9%. En los niveles prepandemia, Estados Unidos gozaba prácticamente de una economía muy bullante y una tasa de desempleo bastante baja, como del 3.7%. Lo que también cabe destacar es que también los salarios y lo que se paga por hora está subiendo de una forma más acelerada, y como veremos más adelante, eso podría provocar ciertas presiones inflacionarias.
Seguidamente, estas son las proyecciones en el último corte de abril que tiene el Fondo Monetario Internacional, donde nos dice que el mundo en general se esperaría que creciera a nivel de PIB real en un 6% para después mantener un crecimiento un poco más moderado de 4.4%. Si nos ponemos a ver la variación por zona, podemos apreciar que Estados Unidos está liderando el repunte, al igual que países de Asia emergente o en desarrollo, donde Estados Unidos tiene un crecimiento de 6.4% pronosticado para 2021 antes de moderarse un poco hacia 3.5%. En cambio, bueno, la zona euro también tendrá un crecimiento positivo y de 4.4% según el fondo, pero lo que es América Latina y África sí tienen crecimientos más moderados, incluso tratándose de países emergentes que generalmente tienen tasas de crecimiento alto. Esto se debe también debido a que los países de Latinoamérica y los países de África no necesariamente contaban con la ayuda de grandes bancos centrales que tenían la capacidad de darle apoyo a toda la economía durante la crisis. El consumidor de Estados Unidos está posicionado para un rebote bastante fuerte. Esto es muy importante porque el 70% de la actividad económica de Estados Unidos es el consumo. Entonces, el analizar cómo está el consumidor de Estados Unidos es muy importante. Este es un indicador que muestra la confianza que tiene el consumidor. Y como ustedes pueden apreciar en este gráfico, parece que la confianza está ya alcanzando niveles prepandemia. Esto es bastante positivo porque al final se traduce en la voluntad que tengan los consumidores estadounidenses en salir a comprar y consumir y reactivar la economía. Asimismo, podemos ver en este otro gráfico la tasa de ahorro de los estadounidenses. Generalmente, históricamente, la tasa de ahorro, es decir, cuánto ahorran de todo el ingreso disponible que tienen, tenía niveles más o menos de un 7%. Cuando llegó la pandemia, bueno, el consumidor estadounidense recibió ayudas fiscales, recibió cheques, ¿verdad?, en sus hogares que les permitió aumentar un montón su tasa de ahorro. A este punto, Estados Unidos tiene un 12.4% o el consumidor de Estados Unidos en ahorros sobre como porcentaje de su ingreso disponible. Es decir, prácticamente un 60% más de lo que tenía a niveles prepandemia. Estos dos indicadores, tanto de confianza como de tasa de ahorro, son muy importantes porque lo que nos hace pensar es que en el momento en que Estados Unidos termine de abrir su economía, va a haber una explosión bastante grande en consumo, dado el nivel de ahorro que tienen y la confianza que tienen acerca del futuro económico. Después, a nivel de empresas, hay una capacidad de utilización que tienen las empresas que implican cuánto están produciendo de acuerdo a toda la capacidad que tienen. Y como ustedes también pueden ver en el gráfico, ya las empresas han vuelto a acelerar su producción. Eso lo que termina generando también es búsqueda de contratación de personas y significa también un voto de confianza hacia el futuro y hacia realizar mayores inversiones. También en las empresas, lo que son las ganancias han evolucionado muy positivamente. La expectativa de ganancias, que generalmente lo que vemos es la expectativa de ganancias de las empresas que están en el índice S&P 500, que son las 500 empresas más representativas de Estados Unidos. Ellos generalmente, por dar un dato, ellos generan cerca de $140 por acción de ganancias. Ahora esa cifra se recortó bastante durante la pandemia, cayó a niveles cerca de 130, en niveles de prepandemia eran cerca de $170, y más bien ahora lo que se está esperando para esta segunda mitad de año, incluso final de año, es que este año termine con ganancias de $200 por acción. Eso es decir, un incremento de casi 40% en las ganancias. Y esto se debe también que no solo las ventas se recuperaron, sino que las empresas tuvieron que hacer esfuerzos por recortar costos y tener una estructura mucho más delgada, por decirlo así, mucho más eficiente. Entonces, al recuperar las ventas, las ganancias se disparan más que proporcionalmente. Después, si vemos un poquito sectores sensibles, en este caso utilizamos el sector hotelería como referencia.
Los hoteles en este momento han recuperado casi que la gran parte de la capacidad perdida, digamos, durante la pandemia. Es decir, antes llenaban en promedio un 60% de ocupación de los hoteles. Eso cayó a casi niveles de 20% en abril del año pasado, y sin embargo, la cifra de junio ya está reflejando un incremento a 68%. Es decir, la ocupación de los hoteles en Estados Unidos está llegando a un nivel prepandémico o un nivel ya normalizado. Seguidamente, este gráfico lo que muestra es la relación que hay entre las ganancias que generan las empresas y las inversiones de capital que hacen. Las inversiones de capital son las inversiones básicamente que hacen en expansión de sus operaciones. Y hay una relación muy grande cuando las ganancias, entre las ganancias y este tipo de gasto de capital. Como se puede ver, la expectativa de ganancias está incrementando, y como habíamos hablado en la diapositiva pasada, está incrementándose con casi 40%, por lo que se espera que las empresas reaccionen de forma bastante similar e incrementen bastante sus inversiones de capital, lo cual es muy positivo porque es un voto de confianza hacia el futuro y que definitivamente también genera empleo. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se han comportado en general los mercados durante la pandemia. Si nos ponemos a ubicarnos en el tiempo prepandemia, pandemia y pospandemia, en este momento lo que se puede decir viendo la economía y los mercados es que estamos atravesando una etapa de transición. Y como leía por ahí, no es un evento, es un proceso donde lleva un cierto estire y encoge. Entonces yo quería mostrar con estas imágenes tal vez una metáfora de lo que sería esta transición. Al principio, cuando vino la pandemia, los bancos centrales dieron un fuerte apoyo a toda la economía y a los mercados a través de la emisión de dinero y de liquidez. Y esto fue el equivalente a ponerle, como decir, unos rodines a una bicicleta de un chiquito, que es como decir la economía. Y la Reserva Federal lo que le puso son los rodines para no dejarlo caer. Sin embargo, ya cuando se ve que la economía está recuperando, cuando ha avanzado y cuando está más firme, estamos en el proceso en donde más bien se le deberían como empezar a pensar en ya quitar los rodines. Este periodo de transición puede generar un poquito de volatilidad, un poquito caídas, puede ir un poco rápido, un poco lento, pero definitivamente ya estamos ya el mundo está viendo más bien la etapa de salida de pandemia y está muy enfocada en ver cómo va a ser la salida de los estímulos de los bancos centrales, es decir, cómo le van a quitar los rodines a la economía, con mucho cuidado de no hacerlo ni muy rápido ni muy lento, sino con el momento preciso. Entonces pasamos de una narrativa diferente, donde estábamos con riesgos económicos al alza durante una pandemia, en donde lo que mantenía los mercados eran la esperanza de una vacuna y los estímulos monetarios de los bancos centrales para hacer que las economías se mantuvieran. Entonces, estos estímulos vinieron a través del apoyo de los bancos centrales, de la Reserva Federal o la Fed, y una liquidez masiva como les había mostrado nunca antes vista, una inyección de dinero donde el mundo básicamente está inundado de dinero. Y lo que es, por supuesto que durante pandemia reinaba la incertidumbre hacia de cuánto duraría y qué tan profundas serían los efectos. Entonces los inversionistas lo que hicieron durante la pandemia fue refugiarse en sectores seguros, es decir, que no estén tan ligados al ciclo económico y que mantengan un consumo estable, como la salud, por ejemplo. Y también, por ejemplo, bonos del tesoro, que generalmente son los activos más seguros. Sin embargo, una vez que se anunció la gran eficacia de las vacunas, entonces pasamos a un mundo donde los riesgos económicos empezaron a bajar y ya se empezó a hablar más bien de una narrativa de vacunación y de reapertura. Entonces, ahorita lo que están viendo los mercados es más que todo la velocidad de ese crecimiento económico, el momento exacto para retirar los incentivos, cierta rotación que vamos a ver más adelante hacia sectores cíclicos, y también está muy de cerca viendo los niveles de inflación y empleo, que son los que van a dictar el ritmo en que los bancos centrales van a ir quitando esos rodines o esos incentivos a la economía. La incertidumbre definitivamente, el año pasado algunos no sabíamos si iba a ser el fin del mundo, por decirlo así, ¿verdad?
No sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, se hablaba incluso de hasta una década en los casos más pesimistas y todo, y eso lo que generó es un aumento muy grande en la incertidumbre. Este es un índice que se llama el índice VIX, que mide la volatilidad de los mercados. Como ustedes pueden ver, en marzo de 2020, con la caída de casi 30% de los mercados accionarios, este índice se disparó, indicando una muy alta volatilidad. Sin embargo, progresivamente, bueno, principalmente un movimiento brusco en los siguientes 2 meses, bajó bastante esta incertidumbre, y ahorita en este momento estamos casi alcanzando niveles prepandémicos de incertidumbre. Y esto es muy importante porque permite a los inversionistas tener una mayor confianza para otra vez asumir un poco más de riesgos en búsqueda de rentabilidad. Otro indicador de incertidumbre que podemos ver que incluso ya está por niveles prepandémicos es lo que se llama el margen o spread entre bonos especulativos y el tesoro. Y básicamente lo que me dice a mí es cuánto dinero pido yo a cambio de asumir un riesgo. Cuando está la pandemia y estuvo este pico en 2020, digamos, los inversionistas querían casi un 9% por encima de lo que pagaba el bono del gobierno de Estados Unidos, es decir, los tesoros, para estar dispuestos a invertir en esas condiciones de incertidumbre. Sin embargo, hoy en día, ya con mucha más certidumbre, están dispuestos a invertir por un premio mucho más pequeñito, cercano al 2%, e incluso por debajo del nivel que se tenía prepandemia de 2017 de 3%. Es decir, la incertidumbre en los mercados ha caído bastante. Y eso también ha generado una rotación entre lo que considerábamos inversiones seguras con inversiones sensibles. Y sensibles me refiero a que son sensibles a la economía o al ciclo económico, es decir, que se mueven muy en línea con la economía. Lo seguro se mueve diferente al ciclo económico, se mantiene seguro. Entonces, por ejemplo, instrumentos que generan seguridad eran los tesoros, los sectores defensivos, como alimentos básicos, salud, que uno los va a seguir consumiendo sin importar cómo esté la economía, y también sectores que iban a tener un crecimiento sostenido independientemente de cómo está la economía, como la tecnología, por ejemplo. Y el enfoque de las empresas era conservación de su flujo de caja, es decir, detuvo lo que son la distribución de dividendos e incluso detuvo todo lo que era expansión de momento. Más bien buscaron llenarse de deuda para contar con recursos para aguantar un periodo que nadie sabía cuánto iba a durar. Una vez que ya bajó la incertidumbre y las empresas tenían más certidumbre hacia futuro, los inversionistas empezaron a tener un mayor apetito por riesgo, y en vez de tesoros empezaron a comprar ya bonos de empresas de corporativos que tienen por naturaleza más riesgo que el gobierno de Estados Unidos, y también en mercados emergentes que también por naturaleza son un poco más riesgosos, pero igualmente también generan un mayor rendimiento. Pasaron de estos sectores defensivos a sectores cíclicos que se mueven más en línea con la economía, como lo que es el retail, el minorista, e incluso ya se han ido hasta sectores muy sensibles como aerolíneas, cruceros, que es quizás lo más sensible, y estos han visto también una recuperación. Y también de conservación de flujo caja a distribución de flujo caja. Las empresas otra vez están empezando a incrementar los dividendos que habían recortado desde el año pasado, al igual que también están empezando a recomprar con su dinero disponible acciones de su propia empresa, generando valor a los inversionistas. Si vemos un poco los principales indicadores de los mercados, lo que ha sido durante pandemia, bueno, lo que es el mercado accionario, más que recuperó toda su caída a un punto que está prácticamente a 30% por encima del nivel prepandemia. Si bien la economía no es igual a los mercados, no es el mismo, no son totalmente comparables, solo a largo plazo, el mercado accionario también se ha beneficiado por esa cantidad masiva de liquidez que hay en las economías y que se han ido hacia los mercados financieros. Si vemos a la derecha arriba la tasa del tesoro de 10 años es un indicador generalmente que da indicios de la expectativa de crecimiento económico y de inflación.
con la masiva cantidad de liquidez que se inyectó al mundo, las tasas de interés se cayeron de largo plazo, ¿verdad? Se cayeron a niveles bastante bajos que apenas llegaban al 0.5%, que son de los niveles tal vez más bajos que se ha visto en la historia. Sin embargo, con las expectativas de mejora económica fueron incrementándose en los últimos meses, incluso con expectativas de que esa cantidad de dinero que se inyectó en las economías iba a crear inflación, es decir, un surgimiento general de todos los precios de forma sostenida. Esas expectativas han hecho que otra vez la tasa del tesoro repunte un poco, no sin antes devolverse, producto un poco de el vaivén acerca de qué tan rápido o qué tan lento pueda crecer la economía. Otro indicador interesante es lo que son, comparar lo que me daba el mercado de bonos, que visto abajo a la izquierda en gris es el rendimiento de un tesoro de 10 años que, como justamente acabamos de decir, rinde como ahorita 1.3%, y compararlo con cuánto dividendo o el rendimiento por dividendos da el mercado accionario. Este es un indicador que nos dice si el mercado accionario se ve atractivo o no relativo al mercado bonos. Cuando se cayeron las tasas de interés y el mercado accionario había caído un montón, de repente el rendimiento que generaban los dividendos llegó a prácticamente 2.7%, mientras que los bonos solo, la tasa de 10 años del tesoro solo daba un 0.5% de rendimiento. Esa brecha tan grande, conforme el mercado accionario fue subiendo de precio, su retorno potencial fue bajando, y conforme las expectativas de crecimiento iban subiendo, entonces los bonos empezaron a pagar un poquito más de premio, al punto que hoy están generando una rentabilidad bastante parecida. El otro indicador interesante fue el petróleo, que estuvo incluso en negativo. Esto fue porque había tanto petróleo que el mundo no lo ocupaba y lo ocupaba almacenar. Y entonces disminuyó mucho, y más bien hoy está en cifras casi que al mismo nivel de octubre de 2018, llegando casi a los $80 y anticipando una apertura económica mundial en la segunda parte del año. Finalmente también, perdón, aquí tenemos lo que está pasando con las tasas de interés. Como muchos de ustedes sabrán, en todo el mundo las tasas de interés están sumamente bajas. Eso es una consecuencia directa del haber inyectado tantísimo dinero los bancos centrales en el mundo para aliviarnos de el problema económico. Sin embargo, tiene consecuencias a nivel de mercados financieros, donde las tasas han caído bastante. Entonces, este gráfico lo que muestra es que en estos momentos la línea roja, que es lo que paga un bono de 10 años de Estados Unidos y que, como les comentaba recientemente, paga ahorita 1.3, incluso paga por debajo de lo que son las expectativas de inflación, que se esperan en 2.3%, a un nivel en 10 años, más o menos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que los bonos ni siquiera están cubriendo la inflación, lo que hace que la rentabilidad, que es la línea más baja, sea en estos momentos en términos reales, o sea, ajustadas por la capacidad adquisitiva de las personas, más bien están en negativos. Y esto hace que todo el mundo esté en una búsqueda de rendimientos, lo que la están buscando invirtiendo en bonos, digamos, de más largos plazos que pagan más rentabilidad, o incluso en activos más riesgosos que generalmente también buscan premiar a los inversionistas con mayor rendimiento para compensar ese mayor riesgo. Seguidamente vamos a hablar un poquito de cómo posicionarse en el mercado internacional. ¿Por qué debería uno invertir, por ejemplo, en el mercado accionario de Estados Unidos? Hay 5 factores bastante importantes por los que vale la pena agregar un poquito de acciones en un portafolio, además de la gran, porque uno tiene acceso a crecimiento. Las acciones son factores de crecimiento, no factores de deuda como son los bonos. Permiten una muy amplia diversificación. Uno puede invertir en más de 500 empresas al mismo tiempo, o en 11 diferentes sectores, con solamente tener exposición al índice S&P 500 de Estados Unidos. Los retornos son atractivos, generalmente son más volátiles, pero al mismo tiempo son más altos que en comparación con la renta fija. Son mercados de una altísima liquidez, donde uno puede prácticamente comprar y vender en cuestión de segundos la posición que uno tiene, y además son mercados de un gran tamaño, en donde, por ejemplo, el tamaño del S&P 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es de 33 trillones.
La idea de agregar un poquito de inversiones internacionales o inversiones tal vez en acciones en un portafolio en que uno tiene 100% de bonos es porque genera un efecto positivo gracias a la diversificación. La diversificación hace que el riesgo disminuya. ¿Por qué? Porque los activos se comportan en direcciones diferentes, entonces se compensan hasta cierta medida el movimiento de un activo diferente. Entonces, uno al agregar un poquito de activos diferentes a un portafolio, por ejemplo, 100% renta fija, logra no solo una exposición un poco más de rentabilidad, sino que a la vez disminuye el riesgo general de un portafolio. ¿Qué pasaría si uno hubiera invertido, por ejemplo, $1,000 en 1970? Y esto es porque la importancia de mantenerse a largo plazo en una inversión, digamos, en mercados internacionales, digamos, en acciones. ¿Por qué? Porque es mejor mantenerse que estar haciendo trading. Estos números nos lo reflejan bastante bien. Si uno hubiera invertido $1,000 en 1970, ahorita tendría un retorno total en donde la inversión sería de $138,908. Pero ¿qué hubiera pasado si yo justamente por estar comprando y vendiendo constantemente, en vez de dejar madurar la inversión, me hubiera perdido el mejor día? Si me hubiera perdido el mejor día, solo hubiera generado $124,000. Si me hubiera perdido los mejores 25 días, solamente hubiera crecido la inversión a $32,000. Igualmente, si uno hubiera invertido $1 desde 1926, digamos, en bonos del tesoro, ahorita tendría $175. Si lo hubiera invertido en acciones de alta capitalización, o sea, las más grandes de Estados Unidos, tendría 9,237. Y si hubiera invertido en acciones de baja capitalización, que son un poquito más riesgosas y tienen también más potencial de crecimiento, tendría $25,000. Ahora, si para familiarizarnos un poco de cómo es invertir en el mercado accionario, vale la pena ver la distribución de rentabilidades. Es decir, qué rentabilidad más o menos tienen de acuerdo a este año, a cada año. Este es un gráfico que va desde 1928 y lo que nos dice es en cuánto creció o cuánto fue la rentabilidad en ese año específico al haber invertido en el S&P 500, el índice accionario de Estados Unidos. Lo que podemos ver es que generalmente la mayor concentración se da en retornos entre 10 y 20%, entre 20 y 30% y entre 0 y 10%. Sin embargo, hay años en que, por ejemplo, 2008, 1937, en las crisis en que el mercado incluso cayó 30, 40%. Pero si alguien se mantuvo y simplemente no salió a vender, sino que se mantuvo a largo plazo, y uno busca lo que pasó el año siguiente, por ejemplo 2009, de ahí tuvo una recuperación de 20 a 30% y posteriormente 2010 subió 10, 20%. Por eso la importancia de mantenerse a largo plazo. Si uno resume, los años positivos son 73% de todos los años, los negativos 27%. Y si uno promedia cuánto fue la rentabilidad promedio histórica, tiende a ser cerca de 9% anual en dólares por mantenerse a largo plazo invertido en el mercado accionario. Una forma de invertir muy interesante que ha tenido bastante auge son los ETFs. Los ETFs generalmente, en modo sencillo, son fondos cotizados que tienen un conjunto de activos dentro de esos fondos, pero que cotizan en la bolsa como una acción, es decir, se pueden comprar y vender constantemente durante la sesión de bolsa cualquier día. Los ETFs han venido desde principios, desde hace prácticamente 15 años, y han llegado definitivamente para quedarse porque son muy sencillos y eficientes para invertir. Muchas veces son pasivos y ayudan a hacer el trabajo de inversión de una forma diversificada. Si ustedes pueden ver, son los billones de dólares invertidos en ETFs y ven cómo esto ha subido, ha pasado desde 580 billones a prácticamente 6,000 billones de dólares. Es decir, se está convirtiendo en uno de los instrumentos más atractivos para los inversionistas. Y este gráfico llega a 2019, pero si yo veo la variación desde que empezó la pandemia de un año, uno puede ver, este es el total de activos que tienen en total los 10 ETF más grandes del mundo.
y la cantidad de inversión que había en esos 10 ETFs más grandes ha subido 47% en cuestión de un año, lo cual también reitera que han sido un vehículo preferido para muchos inversionistas para empezar a diversificar y a tener ciertas posiciones internacionales en sus portafolios. Bueno, los ETFs son una de las adaptaciones tecnológicas más buscadas, digamos, desde 2009. Solamente el uso de teléfonos inteligentes, los smartphones, fueron lo que más ha subido a una tasa de 24% anual, pero los ETFs han estado subiendo a una tasa de 18% anual, incluso están creciendo más que las redes sociales, que crecen al 13%. Un ETF generalmente lo que genera es un costo bajo, mucha liquidez. Uno puede encontrar ETFs ya diversificados, tienen bastante eficiencia operativa de impuestos, son fáciles de acceder y son bastante transparentes. Hay ETFs de todo tipo, sin embargo, uno de los que más ha ido creciendo últimamente son los ETFs temáticos, en donde uno no tiene que elegir una empresa específica, sino yo puedo invertir en un tema o una tendencia más amplia. Por ejemplo, hay ETFs de Internet y ETFs de innovación, de tecnología, de energía renovable, de robótica, infraestructura, ciberseguridad, bueno, en fin, ahora hay ETFs de casi todo, pero entonces uno hace una inversión ya diversificada en la tendencia, en vez de tener que elegir empresa por empresa, lo cual a la vez es una inversión mucho más eficiente y fácil de hacer. Y existen ETFs de acciones, ETFs de bonos, ETFs de materias primas, ETFs específicos de sectores, es decir, yo puedo invertir en un ETF del sector financiero o el sector tecnología y ya tengo una apuesta diversificada en todo el sector. Hay de monedas, hay ETFs para apalancarse que se mueven 2 veces, digamos, un índice accionario o 2 veces el oro, por decir algo. Y también ETFs inversos que sirven también para cubrir las carteras cuando los momentos están difíciles. Por ejemplo, si yo hubiera comprado un ETF inverso justo antes de que empezara la pandemia, con la caída del mercado hubiera más bien ganado muchísimo dinero. Entonces, todos esos instrumentos, además, lo que le permite a uno es tener muchas más herramientas para diversificar, para variar lo que uno puede tener en un portafolio, haciéndolo, enriqueciéndolo y haciéndolo mucho más saludable. Conclusiones. Los mercados internacionales en realidad tienen un gran dinamismo, generan muchas oportunidades de diversificación que no podemos accesar necesariamente solamente aquí en Costa Rica. Y nosotros, eso sí, recomendamos siempre dar estos primeros pasos acompañado de un servicio de asesoría, porque tenemos que familiarizarnos, entenderlos y acostumbrarnos también a su volatilidad y a los plazos convenientes de inversión. La pandemia ha generado interesantes cambios en el comportamiento de las personas, de los negocios y de los gobiernos, y son nuevas tendencias que irán, probablemente muchas irreversibles, irán hacia adelante, y es interesante buscar inversiones que tengan exposiciones en esas nuevas tendencias. Ahorita las economías se encuentran en un proceso de transición, como les comentaba, vamos saliendo. Yo estoy muy positivo de eso, un poquito más rápido, un poquito más lento, con ciertos retrasos, con una cepa delta, pero en fin, el mundo está saliendo de la pandemia gracias a la eficacia de las vacunas y de la ciencia. Ahora, los factores claves van a seguir siendo la tasa de vacunación, la transición de políticas monetarias y fiscales que hagan los bancos centrales, a ver cómo les va retirando los estímulos y cómo las economías puedan sostenerse, y la confianza que tengan las personas y las empresas en el crecimiento. También, bueno, la tarea grandísima que tienen enfrente los bancos centrales de saber quitar esos estímulos, o como decía, quitarle los rodines a la bicicleta, pero que sea en el momento adecuado de que ya se pueda mantener solita, porque si no cometen lo que se llama un error de política económica y puede generar un retroceso. El mundo ahorita se mantiene en un estado extraordinario de liquidez, que fue la receta para salir de esta crisis, y que ha funcionado muy efectivamente, pero ha generado ciertas consecuencias, como las tasas de interés muy bajas que probablemente vamos a ver en los próximos años, y que nos lleva
a esta desafiante búsqueda de buscar rendimientos en otras áreas, en otros plazos o incluso en activos de diferentes niveles de riesgo. Nosotros seguimos recomendando una amplia diversificación, un enfoque ojalá de largo plazo, porque consideramos que son la mejor herramienta para empezar a invertir en mercados internacionales. Finalmente, vamos a compartir unos tips para inversionistas. Son unos tips bastante generales, pero que siempre son muy valiosos y se conservan en el tiempo. No estar observando constantemente los mercados, más si uno es una persona muy emocional. Los mercados tienen, sobre todo los de afuera, sobre todo el accionario, tienen una volatilidad bastante alta, tal vez un poco más alta de lo que estamos acostumbrados aquí, digamos, en los mercados locales. Y si uno está viendo constantemente los mercados, puede que ya sea el miedo o la avaricia lo domine a uno y entonces pueda tomar una mala decisión en un mal momento. Entonces, recomendamos estar viendo los mercados, cómo van sus inversiones, cómo van los precios, con a cierto plazo, pero no estar viéndolo todos los días, más si uno no tiene, digamos, el estómago para eso, ¿verdad? Como se dice. No estar detrás de las tendencias. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el caso de GameStop, una empresa que a pura tendencia o incluso algunas criptomonedas subieron montones porque se pusieron prácticamente de moda. Eso no significa que su valor intrínseco o el valor que tienen dentro haya aumentado, sino simplemente se pusieron de moda, lo que disparó la demanda, pero tarde o temprano, si ese fue el caso, el mercado se va a ocupar de devolver el valor a donde debía estar basado en sus fundamentales. Entonces, no hay que estar cazando o estar detrás de las tendencias. Tampoco evite seguir malos consejos de las redes sociales. No todo el mundo está preparado o tiene la capacidad del conocimiento y además a veces llegan y le ofrecen a uno un rendimiento de 20% y casi no hay que hacer nada y todo es muy fácil, como lo pintan. Y esto se ha dado mucho en el último año. Así que lo que les recomendamos es mantenerse con profesionales, con una asesoría con la que se sientan cómoda, que les explique bien no solo qué están viendo, sino que sean realistas en lo que ustedes podrían esperar y, y para que los acompañen estos primeros pasos hacia los mercados internacionales. Después, dele a sus inversiones suficiente tiempo para crecer. A veces la ansiedad nos hace abandonar una inversión en donde nosotros colocamos la confianza, vemos los precios caer, nos asustamos y no le dimos tiempo de madurar. A veces una idea de inversión ocupa su tiempo de madurar, puede tener cierta volatilidad, pero no hay que abandonarla a la primera volatilidad o movimientos que uno vea. Hay que revisar las estrategias y darles suficientemente tiempo para que la idea se desarrolle y obviamente ganar con eso. Tampoco invierta dinero que pronto necesitará. Si usted invierte mucho dinero que va a ocupar en los próximos meses, puede que lo obligue a tener que vender cuando lo ocupe. Y ese dinero, entonces, al estar obligado a venderlo en un momento específico, puede ser que sea el peor momento. Entonces, lo ideal es que el dinero para inversiones sea para inversiones en donde usted lo pueda dejar trabajar y no ocupe necesariamente sacarlo de forma abrupta porque podría ser el peor momento para salir. Finalmente, dos más, manténgase claros sus objetivos de inversión. De una vez, si mi objetivo es para educación y ese es el objetivo, yo voy a buscar instrumentos que tal vez es algo que no quiero ponerle mucho riesgo, prefiero un poco de estabilidad, entonces buscar una asesoría adecuada que le diga qué instrumento le puede tener esa tranquilidad. Si tengo un dinero para especular que no lo ocupo, puedo tal vez tomar unos riesgos y ahí también se les puede buscar instrumentos de acuerdo a ese objetivo. Pero es importante tener el objetivo, no es solo hacer dinero, sino para qué voy a usar ese dinero y de acuerdo a eso, cómo invertir exactamente para eso. Finalmente, no retrase sus inversiones. El no invertir es costoso, aunque parezca que uno no pasa nada, el dinero pierde poder adquisitivo si no se está trabajando por lo que es la inflación. Es decir, el costo de la vida va subiendo y el dinero, si no se trabaja, va perdiendo poder adquisitivo. En fin, eso es un poquito lo que queríamos darle en esta pincelada acerca de mercados accionarios. Espero que les haya gustado y por supuesto ahora vamos a atender cualquier consulta en que podamos aclararla o ayudarles. Gracias.
Muchas gracias a todos por su compañía. Empezamos con la sección de preguntas. La primera es del señor Guillermo Calderón. En el tema de criptomonedas, ¿se incrementó su uso? Sí, claro, o sea, el uso de las criptomonedas aumentó bastante al punto de que bancos de inversión, incluso gobiernos como el gobierno de El Salvador, estaba buscando incorporarlas. Es un activo que definitivamente está en sus etapas bastante iniciales. Realmente no existe tanta información para saber exactamente cuánto valen, y lo que generan es que sea un instrumento de una muy alta volatilidad. Es decir, hay gente que puede ganar mucho o hay gente que puede perder mucho. Definitivamente entra en la categoría de especulativo. Va a valer más si la humanidad empieza a adoptarlo más. Hay que tener cuidado porque los bancos centrales no necesariamente se sienten tan cómodos con su auge y pueden poner algunas medidas regulatorias. En criptomonedas me parece que es un poquito especulativo. Definitivamente se está usando cada vez más, pero siempre es un nuevo activo que, así como tiene mucho éxito, podría no tenerlo. Entonces, lo que recomendamos con las criptomonedas es que si usted quiere invertir en ellas, sea una cantidad de dinero limitada y que tal vez esté dispuesto a perderla, de ser el caso, esperamos que no, sin que afecte su vida rutinaria, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Para responder la siguiente pregunta, nos acompaña también Adriana, gerente general de puesto de Bolsa de Cobo. Azónica nos pregunta, ¿recomiendan la inversión en ETFs para asociaciones solidarias? Buenas tardes. Un placer estar en esta sesión de preguntas. Efectivamente, las inversiones en ETFs no son un instrumento de uso tradicional en Costa Rica, especialmente en la última década. Sin embargo, han venido a ser el medio ideal por el cual ganar exposición al mercado internacional. Y cuando se gana exposición al mercado internacional, yo lo que estoy haciendo es diversificando mi cartera, y aunque suene paradójico, al agregar un instrumento que puede ser volátil por sí solo, cuando yo lo combino con otro tipo de instrumentos del mercado local, por ejemplo, bonos del gobierno, bonos del Banco Central, lo que hago es que le disminuyo la volatilidad total al portafolio de inversiones. ¿Por qué? Porque el mercado internacional va a tener un comportamiento generalmente diferente al que va siguiendo los precios de los bonos del mercado local. Entonces, cuando yo tengo algo que reacciona de una forma a un evento, pero también tengo un activo que reacciona de otra forma, cuando combino los dos, lo que hago es que amortizo esa volatilidad y logro tener un portafolio más eficiente en el sentido de riesgo y rentabilidad. Ahora, hay cosas que hay que tener en mente, ¿verdad? Una es la proporción. ¿Voy a invertir la mitad de mi portafolio o voy a agregar un 10% o voy a agregar un 5%? Después, ¿en qué lo voy a invertir? Los ETFs, como Jorge lo mencionó anteriormente, tienen una infinidad de temáticas, conceptos y subyacentes. Entonces, yo, así como puedo ganar exposición al mercado accionario de Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, también puedo comprar ETFs que me van a dar exposición a Europa o me van a dar exposición a empresas pequeñas, o quiero solo exposición a tecnología. Entonces, todas esas decisiones es importante tomarlas, ojalá de la mano con un asesor, y en ese sentido, pues, sí son un instrumento que cabe dentro de la política de inversión de una asociación. Y como lo mencionamos, siempre teniendo en cuenta tanto el plazo de la inversión como el porcentaje que voy a invertir, y importantísimo los objetivos que quiero lograr para mi cartera. Pero en términos generales, yo voy a ganar diversificación, voy a ganar liquidez y voy a lograr mejores indicadores de eficiencia en relación a rentabilidad y riesgo. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Cuáles instrumentos ofrece Grupo Acobo para invertir a nivel internacional? ¿Cuáles son los iniciales? En términos de ETFs,
explícitamente nosotros tenemos 33 ETFs aprobados dentro de nuestro marco de inversión. Eso significa que son ETFs que están disponibles para los inversionistas de asesoría de Acovo Puesto de Bolsa. Todos esos 33 instrumentos tienen un analista, en este caso el equipo de Jorge Corrales y compañía, que le van a ir brindando acompañamiento y seguimiento al instrumento y al inversionista. Esos 33 ETFs comprenden de todo. Tenemos ETFs que siguen el mercado accionario estadounidense, tenemos exposición a mercado de emergentes, tenemos exposición a tecnología, a energías limpias, a lo que es específicamente el sector financiero o el sector de consumo. Entonces tenemos una gran variedad de ETFs que lo que nos sirven es para unirlos, formar una pieza que nos permita ganar la exposición que queremos en línea a las expectativas que tenemos tanto para la economía de Estados Unidos como para la economía mundial. Pero esto es para los clientes de asesoría. Para el cliente de ejecución, que es el cliente que simplemente emite las órdenes de lo que quiere comprar o vender, en realidad las alternativas son prácticamente infinitas, ¿verdad? Puede comprar cualquier ETF, cualquier acción que lo desee, simplemente envía la orden y nosotros la ejecutamos en los mercados internacionales. Respecto a costos, en realidad los ETFs son una inversión bastante eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el pasado, cuando no existían los ETFs, si yo quería ganar una exposición igual o tener en mi portafolio algo que se comporte igual a, por ejemplo, el índice accionario del Dow Jones, que son 30 empresas, en el pasado yo tenía que comprar una acción de esas empresas. Entonces tenía que comprar 30 acciones. Cada tiquete, ¿verdad? Que es el tiquete significa lo que yo compro, ¿verdad? Como la factura, o sea, yo tenía que comprar las 30, entonces iba a tener 30 tiquetes. Cada tiquete generalmente tiene un costo operativo que realmente en el caso de Acovo Puesto de Bolsa, pues depende del monto que uno vaya a comprar, puede tener desde un costo mínimo de $25 hacia adelante, pero en el pasado tenía que hacer eso y pagar por 30 tiquetes. En el presente yo simplemente puedo comprar un ETF que replica al Dow Jones, o sea, ese ETF dentro de su carterita tiene las 30 empresas que tienen el Dow Jones y ahora yo solo tengo que pagar por un tiquete. Entonces es una forma bastante eficiente de hacerlo y realmente los costos no son elevados, los montos mínimos no son elevados y de ahí la gran popularidad que han ganado en los últimos años y una popularidad realmente creciente. No es un fenómeno que esté cerca de llegar a sus máximos, sino que conforme los inversionistas se van dando cuenta de las bondades de este instrumento, de lo líquido que es y lo eficiente en términos de costo, pues así van adquiriéndolo. Don Josué Montiel también nos tiene una consulta. ¿Cuánto es suficiente tiempo para crecer y hay alguna media de recomendación, Jorge? Sí, claro. Bueno, nosotros ideal, vamos a ver, aquí cambia un poquito. Por ejemplo, si vamos a hablar de el mejor inversionista, digamos, conocido en las últimas décadas, que se llama Warren Buffett, él recomienda hacer inversiones por lo menos de 10 años. Pero es un caso, bueno, es muy exitoso él y su éxito también va relacionado a esa constancia y a esa visión de largo plazo. Nosotros recomendamos por lo menos un año, ideal más o menos 3 años en una inversión. ¿Por qué? Porque como les enseñaba en el gráfico, puede ser que este sea un mal año. Y si yo me salgo en este mismo año, entonces ya voy a perder lo que es el beneficio de largo plazo, porque la dirección de los mercados, o por lo menos, por ejemplo, el mercado accionario siempre es positiva. Mientras el mundo esté innovando, mientras estemos encontrando soluciones en todos los ámbitos, las empresas van a seguir ganando dinero y el mercado accionario va a seguir subiendo. Lo que pasa es que tiene volatilidad. Puede haber un año malo seguido de 2 años buenos, por ejemplo. Entre más tiempo yo me quede invertido, más mi inversión va a tender hacia ese 9%, digamos, del mercado accionario. Pero si solamente estuve en el muy corto plazo, por ejemplo, voy a llevarlo a un extremo. Si yo llego a invertir hoy para vender la próxima semana, es demasiado complicado saber en el muy corto plazo hacia dónde se va a mover el mercado. Puede bajar, puede subir. Sin embargo, a largo plazo,
Yo sé que mientras las economías estén mejorando y mientras el mundo esté innovando, la tendencia sí va a ser hacia el alza. Entonces, entre más largo plazo yo esté, la volatilidad del corto plazo es menos dañina y logro alcanzar más fácilmente mi objetivo de rentabilidad. Entonces, en resumen, yo recomendaría, ojalá, unos 3 años, mínimo por lo menos un año. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para Adriana de Jorge Ogilvy. Una consulta, si uno quisiera comprar ETFs a través de ustedes tipo SPY, QQQ, etcétera, ¿qué se puede hacer si uno ya invierte en ETFs por su parte y desea una consultoría y un análisis de portafolio, o si eso también se puede hacer? Buenas tardes. A través de nosotros, correcto, se pueden comprar esos ETFs bajo el servicio de ejecución. Nada más con un ejecutivo asignado, pues se van enviando y tramitando las órdenes por parte del cliente. Si uno ya invierte por ETFs por su parte, por ejemplo, y lo hace pues a nivel individual a través de una aplicación o lo hace a través de otro puesto bolsa, pues con nosotros, y si desea que le demos una opinión sobre los ETFs que ya tiene o las expectativas de esos ETFs, lo que se hace es que se contrata una asesoría. Entonces, nosotros bajo un costo le damos una asesoría, un diagnóstico de los activos que ya tiene y le brindamos las perspectivas que tenemos para ellos. La siguiente consulta nos la hace José Pablo Cruz. ¿Cuál sería el tratamiento tributario de eventuales ganancias de capital en ETFs? En el caso de los ETFs y muchas de las inversiones internacionales, por parte de Estados Unidos no se hace una retención de tributaria, por ejemplo, ni tampoco se lleva una contabilidad de la ganancia de capital que se haga en ese instrumento de cara al país emisor. Sin embargo, a nivel local, el tratamiento contable del portafolio de inversión del inversionista, pues recae en su responsabilidad y generalmente pues se hace con su contador. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y sí, es correcto, vamos a seguir haciendo estos espacios tanto para mercados nacionales e internacionales. Estén atentos a nuestras redes y si son ya clientes activos, ahí van a estar recibiendo las informaciones. Muchísimas gracias a todos, que pasen una muy linda tarde.